¿Sabías cómo hacen para predecir cuántos casos de coronavirus van a haber o cuáles serán las ventas del próximo mes o muchas otras situaciones e incluso devolverse en el tiempo en el sentido de que pudo haber pasado de acuerdo a un comportamiento actual? En este video vamos a dar unas claves para que comprendas cómo se realizan esas operaciones. Gráficas como estas se encuentran en medicina, en las empresas, en la bolsa de valores. Bueno, ¿por qué? Porque son de mucha utilidad, no solo para resumir datos o sintetizarlos de modo que se puedan analizar y observar de una forma rápida y concisa, sino que también permiten modelar situaciones, es decir, llevar algo del mundo real a una fórmula para poder predecir, por ejemplo, qué va a suceder. Eso es lo que está sucediendo actualmente con el coronavirus. Entonces, ¿cómo se dan cuenta aproximadamente cuántos casos va a haber el próximo día o dentro de un mes o algo? Entonces, lo que hacen es tabular los datos, si a ver qué pasa, digamos, el lunes, qué pasa el martes, qué pasa el miércoles, y van formando una gráfica a ver qué comportamiento va teniendo, si va subiendo, si va bajando, de qué manera está bajando o de qué manera está subiendo, qué tan rápidamente van subiendo los puntos. Entonces, eso les da información es de cómo se está comportando esa variable, es decir, qué va a suceder luego. Bueno, en la pantalla tenemos un gráfico de una temperatura, es decir, de qué temperatura tuvo una ciudad el lunes, bueno, el domingo también, pues el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado durante una semana. Ya con estos daticos, entonces, por ejemplo, el domingo vemos que tuvo una temperatura un poco más de 10 grados, el lunes fue de 15, el martes fue, digamos, de 12 grados, etc. Bien, de acuerdo con esa gráfica, entonces podemos hacer ciertos análisis como los que acabamos de mostrar. Por ejemplo, que la temperatura mínima, ¿dónde está? Entonces la vemos por aquí, el miércoles. ¿Cuál fue la máxima? ¿Dónde hizo pues más calor? Fue por acá el lunes. ¿Ven? También podemos mirar que hubo 2 días que la temperatura fue muy similar, que fueron los días viernes y sábado. ¿Y cuál fue la máxima variación? Entonces miren, aquí la mínima fue el miércoles y la máxima fue el lunes. ¿Y qué rango hay entre esos dos? 5 grados centígrados. Miren que solo con esta gráfica podemos hacer todos esos análisis. Tuvimos toda esa información solo con esta gráfica. Esa es la gran ayuda que nos dan las gráficas, pues, entre otras. Antes de iniciar con el análisis de esta gráfica, vamos a aclarar algunas cuestiones. Primero, en el ejercicio anterior usamos la expresión hace calor, que es muy común en nuestro lenguaje popular, pero en conceptos como calor, trabajo y otros como desplazamiento y distancia, pues no son los mismos en física que en el lenguaje común. En el ejercicio anterior lo usamos como en el lenguaje común, pero más adelante veremos las diferencias entre calor y temperatura. Bien. Otro aspecto que hay que aclarar es que las gráficas no solo se utilizan a nivel empresarial o de investigación, sino que están también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en los celulares encontramos gráficas, y cuando le metemos ajustes y eso, que nos indican el consumo de la batería o, por ejemplo, el consumo de datos. Igual cuando estamos descargando algo, entonces nos podemos mostrar a qué velocidad se está descargando un archivo. Esas son gráficas que nos indican los dispositivos pues, domésticos que tenemos. Bien. Para comprender cómo funciona, entonces vamos con este otro ejemplo.
Esa gráfica que tiene que ver con posición, que algunas veces de una manera no muy exacta se habla como distancia. Distancia no es un término muy apropiado para este tipo de gráficas. También vamos a aclarar eso más adelante en otro video. Entonces decíamos que en estos gráficos donde hay estamos comparando el tiempo con la posición, ocurre que vemos la posición representada en el eje Y, pero no quiere decir que el movimiento sea siempre vertical, ¿sí? Solo que es una forma de representarlo. Bien podría ser vertical. Lo que se hace es una convención, es decir, se puede tomar en cualquier dirección, pero digamos si el movimiento positivo lo estamos tomando como vertical y hacia arriba, entonces la gráfica coincidiría con el tipo de movimiento. Pero como acabamos de decir, no es que tal como se ve en la gráfica suceda. Es decir, el movimiento puede ser, por ejemplo, hacia abajo y tomarlo como positivo. ¿Sí? Puede ser también hacia la derecha, que es lo más común, ¿sí? En la mayoría de ejercicios se toma, al menos de movimiento uniforme, se toma la derecha como positiva y entonces la izquierda como negativa. Igual si en un movimiento se está tomando de abajo hacia arriba como positivo, entonces de arriba hacia abajo sería negativo, ¿sí? Entonces siempre el sentido contrario sería negativo. Bueno, también perfectamente el movimiento puede ser hacia la izquierda o tomarlo pues hacia la izquierda como positivo, no importa, ¿cierto? Eso es una convención, entonces simplemente se define desde el inicio. Bueno, vamos a tomar el sentido de izquierda a derecha como positivo, o de abajo hacia arriba, o bueno, ¿sí? No importa. Lo que hay que tener en cuenta es que el sentido contrario sería el negativo. Volviendo a la gráfica, entonces a ver qué nos dice esta. Bueno, hay un móvil que se está desplazando, ¿sí? Entonces nos dice que va a empezar desde el punto de referencia. Si digamos nosotros tenemos un punto de referencia, pero el movimiento empieza a 10 kilómetros, por ejemplo, a la derecha. Recuerden que aquí es a la derecha, pero aquí lo estamos graficando hacia arriba, no hay problema. Entonces, a la derecha del punto de referencia, entonces empezaría ahí la gráfica. Bueno, en este caso no, va a empezar desde el punto de referencia. Entonces nosotros simplemente señalamos un punto como para guiarnos, y eso en este caso entonces va a empezar desde ahí. Listo. Bien, llamémoslo pues origen. Entonces, ¿qué sucede en la primera hora? Pues cuando ha pasado una hora, ¿qué pasa con la posición? Entonces, lo que se esté moviendo, o sea, un carro, una persona, una partícula, llamémoslo móvil en general, está a 20 kilómetros de el punto de referencia. Pasa una hora y resulta que nos encontramos a 20 kilómetros del punto de referencia. Es decir, que aquí no se movió el objeto o lo que esté pues en movimiento, valga la redundancia. Listo, pasó otra hora. ¿Y qué sucedió? ¿En qué lugar tenemos ubicado el móvil? Está a 40 kilómetros de el punto de referencia del origen. Como digamos, inicialmente tomamos que el desplazamiento positivo
es hacia la derecha, entonces todos estos movimientos han ocurrido hacia la derecha. Si nos hubiera dado hacia abajo, por ejemplo por acá, pues digamos que acá en la primera hora nos hubiera dado menos 5 kilómetros, quiere decir que el móvil está a la izquierda, ¿sí? 5 kilómetros a la izquierda del origen. Eso es todo. Es una gráfica pues sencilla y ya hemos hecho el análisis. Ahora bien, ¿cómo se pasa la información del mundo real a una gráfica? Entonces primero se organiza en una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que hay un producto que se está vendiendo en en un punto de venta y puede ser, por ejemplo, un producto relacionado o un derivado del café. Listo. Entonces las ventas en enero de ese producto fueron de 800.000 pesos, las de febrero fueron de 1.300.000, en marzo fueron de 1.500.000, bueno, en abril de 3.900.000, en mayo 1.200.000, etc. ¿Sí? Bueno, entonces organizamos esa información en dos columnas, donde una va a ser la venta en pesos y en la otra va a ser el mes, ¿cierto? Entonces a medida que va transcurriendo el tiempo durante todo el año, entonces vamos a hacer la relación. Ahí está pues organizada. Luego entonces vamos a transcribir esta información pero en una tabla. O sea, la vamos a representar de manera diferente, en forma de gráfica, ¿sí? Más bien una tabla, no, una gráfica. Y vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces el tiempo, como es usual, lo vamos a colocar en el eje de las X, y la otra variable que depende del tiempo la vamos a colocar en la Y, igual que hicimos en la gráfica anterior o en las gráficas anteriores. Entonces vamos a aclarar una cosita. Aquí dice 800.000 y en esta tabla vemos que 800 no está por ningún lado. Acá 0, 1, 2, entre el 0 y el 1 hay un valor que sería 0.8. ¿Por qué? Porque para no hacer más extenso esto, o sea, para no colocar números muy grandes, aquí lo estamos escribiendo resumido, ¿sí? Es decir que en vez de colocar 1.000.000, colocamos el 1, o sea, eso está en millones de pesos. Por aquí sería 1.000.000, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿verdad? Por ejemplo, en el último, que fueron 12 millones, bueno, un poquito más de 12 millones, 700, iría por acá. ¿Listo? Donde está julio, viene para acá. Entonces, julio nos da un valor mayor a 4 millones. Claro, porque es 4.800.000. Entonces está claro, acá está representado en millones de pesos, no tanto en pesos, ¿sí? Aquí aparece como pesos, pero acá, que de pronto no se alcanza a ver bien en pantalla, sería por 10 a la 6, ¿sí? Es decir, con 6 ceros. Pues aquí un 1 con 6 ceros sería 1.000.000, un 2, bueno, pero por eso no nos vamos a preocupar ahora, simplemente que estamos indicando esto en millones. Bien, vamos a comparar entonces. Enero dice 800.000, entonces tiene que estar por debajo del millón. Ahí está. Febrero dice 1.300.000, entonces debería estar por encima del millón, por aquí más o menos. Marzo dice 1.500.000, también debe estar por encima del millón, ¿sí? Entre 1.000.000 y 2 millones. Ahí está. Abril dice 3.900.000, o sea, debe estar llegando al 4 millones, ¿sí? Le falta un poquito para llegar a 4 millones y así sucesivamente, ¿sí? Miren que la venta de diciembre fue máxima, como ocurre normalmente en el comercio. Pues como hay plática de la prima y otras cosas, pues hay dineros extras, entonces la gente compra más. Aquí entonces se refleja esa realidad. Hubo muy buenas ventas en el mes de diciembre y esas ventas fueron superiores a los 12 millones. Entonces miren acá, por encima de 12 millones. Es un ejemplo pues como podemos pasar una información que tengamos a una tabla. Las funciones tienen fundamentalmente dos elementos.
la variable independiente y la variable dependiente o variables dependientes, aunque nosotros solamente vamos a hablar de una variable dependiente. La variable dependiente son los elementos o valores del eje horizontal, es decir, se ubican en el eje horizontal y se llama también dominio de la función. La variable dependiente, entonces, son los valores que vamos a ubicar en el eje vertical y se llama dependiente porque depende de la otra variable que hemos llamado independiente. A ese conjunto de valores que van en el eje vertical lo llamamos rango de una función. Cuando esta función cumple con una proporcionalidad directa o inversa, tiene una constante que se llama constante de proporcionalidad, porque al hacer operaciones entre estas dos variables nos da un valor pues constante, como aquí indica. Ya vamos a mirar a continuación cuáles son esas operaciones y por qué es que da un valor constante, ya sea pues que la proporcionalidad sea directa o que la proporcionalidad sea inversa. En el ejemplo que vimos de las ventas que ocurría en el transcurso del año, vimos que cada valor dependía del mes. Entonces podemos decir que esas ventas están en función del tiempo. En otro ejercicio que vimos, el de la temperatura, entonces también vemos que esa temperatura depende del tiempo, ¿sí? Es decir, si estamos en un día a otro, cuando va corriendo la semana, cuando va cambiando de día a día, vamos avanzando en el tiempo, la temperatura va variando. Entonces, una temperatura corresponde al día domingo, otra al día lunes, etc. Bien, entonces estábamos hablando de una proporcionalidad directa o una inversa, Hablamos de proporcionalidad directa cuando al representar los valores nos genera una línea recta. Acá digamos que son los valores de un tinto. Entonces, si un tinto vale 1.000 pesos, dos tintos van dando 2.000, 3.000, etc. ¿Sí? Al graficar esto en un plano cartesiano nos da una línea recta. Entonces, si nos da ese tipo de gráfica, sea ascendente o descendente, estamos hablando de proporcionalidad directa. Y tiene la característica que si dividimos esos valores, es decir, la variable dependiente entre la independiente, nos va a dar siempre el mismo valor pues para ese ejercicio. 1.000 entre 1 nos da 1.000, 2.000 entre 2 nos da 1.000, 3.000 entre 3 nos da 1.000 otra vez, y así, siempre nos va a dar 1.000 la división de el valor que tenga la variable dependiente entre la variable independiente. Recuerden que la dependiente va en el eje de las Y's y la independiente en el eje de las X. Me olvidaba. Como se nos genera una línea recta, a esta función se le llama función lineal. Y recordemos que es una proporcionalidad directa. Este símbolo es la constante de proporcionalidad. En el ejemplo anterior sería 1.000, porque recuerden que todas las divisiones nos dieron 1.000. Y recordemos que si dividimos el valor de la variable dependiente entre la independiente y siempre nos va a dar un mismo valor para ese caso, pues para esa tabla, entonces la proporcionalidad es directa. Entonces recuerden que este símbolo se lee proporcional a, aquí estamos diciendo que una variable y, o sea dependiente, es proporcional a una variable x,
Y aquí recuerden que en el eje Y vamos a colocar la variable dependiente y en el eje X la variable independiente. Vamos a ver un ejemplo de variable, de proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué pasa con el perímetro, la longitud de la circunferencia? Tiene que ver con el radio. Entonces, si esta es la fórmula de la longitud de la circunferencia, a medida que yo vaya aumentando el radio, se me va aumentando la longitud de la circunferencia. Si este radio es pequeñito, la longitud de la circunferencia es pequeña, pero si este radio es grande, la longitud de la circunferencia pues es grande. Aquí tenemos la tabla como al aumentar el radio aumenta la longitud de la circunferencia, que es 10 por pi. Recuerden que pi es aproximadamente 3,1416. 2pi es una constante, entonces sería la constante de proporcionalidad. Miren que si dividimos 10pi entre 5 nos da 2pi, 20pi entre 10 nos da 2pi, 30pi entre 15 nos da 2pi, y así siempre, ¿sí? Dice, según la tabla de datos, cuando duplicamos el valor del radio de 5 a 10, entonces también se nos va a duplicar la longitud de la circunferencia. Entonces, la longitud de la circunferencia es directamente proporcional al radio. Cuando comparamos dos variables y una disminuye y la otra aumenta en igual proporción, entonces estas variables son inversamente proporcionales. Entonces, hay una proporción inversa. Entonces dice, dos variables o dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto entre ellas es igual a una constante, la constante de proporcionalidad. Al representarlas en un plano cartesiano se obtiene como gráfica pues una curva característica. Aunque la línea recta también se llama curva en las gráficas, aquí esta gráfica no da lineal, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de gráfica da. Y la ecuación matemática se expresa como x por y es igual a k, es decir, a multiplicar la variable independiente por la dependiente nos va a dar siempre el mismo valor. Entonces tiene que cumplirse todo eso. ¿Y cómo se escribe? Pues que y es inversamente proporcional a x. Así se lee. Y es inversamente proporcional a x. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, dice, si una disminuye, la otra aumenta. O también se puede decir que si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, supongamos que un campesino tiene 12 millones de pesos para invertir, ¿sí? Y que de acuerdo a la cantidad de cultivos que tenga, entonces va a repartir de manera equitativa para todos los cultivos de dinero. Pues, si tuviera un solo cultivo, entonces invertiría los 12 millones en ese cultivo. Si tuviera dos cultivos, entonces en cada uno de ellos invertiría 6 millones, que tiene 12 millones para invertir. Si tuviera 3, entonces para cada cultivo sería una inversión de 4 millones, y así, etcétera, ¿sí? Si agrupamos estos valores de esta manera, ¿sí? Es decir, si los graficamos, miren, si tiene un cultivo, entonces va a invertir 12, si tiene dos cultivos va a invertir 6 millones en cada uno, así. Entonces nos va a generar esta curva. ¿Sí ven que ya no es lineal? Es una curva muy característica. Entonces vamos a ver hasta dónde se nos ha cumplido. Dice que si uno aumenta, la otra disminuye. Entonces miren, va aumentando el número de cultivos, va disminuyendo la inversión por cultivo. El producto entre ellas es una constante. A ver,
1 por 12 millones da 12 millones, 2 por 6 millones da 12 millones, 3 por 4 millones da 12 millones. Siempre la multiplicación nos va a dar lo mismo, 12 millones. Al representar en el plano cartesiano se obtiene una gráfica curva. Bueno, aquí lo que están queriendo decir es que no nos da una línea recta, efectivamente, no nos da una sola línea recta, sino en forma de curva. La ecuación matemática se expresa, bueno, eso quiere decir que la multiplicación entre ellos nos da el mismo valor, ya lo demostramos. Y esta pues es la representación matemática. Muchas gracias.